Esta mañana, así que voy a dar la bienvenida a todos los que están conectados, a todos los que se conectan posteriormente, a todos aquellos que gustan de seguir juntamente con nosotros la secuencia de estudio de la palabra. Bienvenidos, bendiciones a cualquiera que nos pueda sintonizar en este momento o en cualquier otro momento en nuestro canal de YouTube o acá en la página de Facebook para poder escudriñar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Iglesia Centro Cristiano de Fe en San Salvador. Hemos estado durante los últimos 2 domingos enfocados en una serie corta llamada Estamos en Cristo. Este día yo voy a desarrollar la parte 3 y voy a hablarle acerca de algunos beneficios de estar en Cristo, porque realmente no alcanzo a cubrirlos. Cuando yo me meto en la palabra me doy cuenta que hay una gran riqueza, hay un gran banquete espiritual en la palabra, que yo no sé cómo es que a algunos creyentes no les gusta leer la palabra, les aburre leer la palabra de Dios, cuando hay tesoro, cuando hay promesa, cuando hay tantas leyes espirituales que son de bendición para nuestra vida. Así que hay una riqueza en cuanto a este tema, que es bien fácil encontrarla. Usted solo se pone a leer su Biblia, particularmente en los Evangelios o en las cartas de Pablo, y busca la frase en Cristo o la frase en Él. Y usted va a encontrar verdades sumamente interesantes conectadas con ese principio de que estamos en Cristo. Yo ya he mencionado que estar en Cristo es una posición espiritual. Estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Fue Dios quien ejecutó esa obra por su Espíritu Santo. Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo cuando nosotros creímos en el Señor con todo nuestro corazón. Y el domingo pasado yo terminé haciendo una aplicación de Colosenses capítulo 3, verso 1, donde ahora tiene sentido porque el apóstol Pablo dice que hemos resucitado. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, le entregamos nuestra vida y decidimos unirnos a Él por medio de la fe, no solamente Cristo vino a vivir en nuestro corazón, sino que nosotros fuimos incorporados para ser parte del cuerpo de Cristo. Nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, y la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección del Señor se aplicaron a nuestra vida ese mismo día. Aunque eso sucedió hace unos 2000 años, cuando nos unimos a Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo se aplica a nosotros. Así que nosotros tenemos que considerarnos muertos al mundo y muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nosotros tenemos que entender, y es un acto de fe, nosotros ya resucitamos en nuestro espíritu. Y por eso el apóstol Pablo escribió esto, Colosenses 3:1. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también se van a manifestar o serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, esto es posible a través de la fe. Usted aprende a vivir como muerto al mundo, muerto a este sistema, muerto al pecado, y usted aprende a vivir vivo para Dios. Vivo por fe, dependo de Dios, clamo a aquel que ha dicho que si yo lo hago, Él me va a responder con tremendas cosas. Todo está bien, le alabo, bendigo su nombre, estoy afligido, hago oración y le pido que se manifieste. Vivo dependiendo de Él todos los días de mi vida. Como el apóstol Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros tenemos que llevar a la práctica la realidad de este texto por medio de la fe. Considerarnos muertos y considerar que ya hemos resucitado. Y entonces buscar las cosas del reino. Entonces poner la mirada en las cosas espirituales, porque ya estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo. Así que este día voy a cubrir algunos de los beneficios de estar en Cristo.
Porque realmente, hermanos, esta doctrina de estar en Cristo, de estar unidos a Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo, es súper importante y yo creo que casi no se predica sobre esto, pero esto nos puede dar el entendimiento pleno de la posición privilegiada que nosotros tenemos. Así que el tema de hoy, los beneficios de estar en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, es el primero que voy a compartir, bajo este enfoque. Por causa de estar en Cristo, podemos vivir celebrando siempre. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, dice así: mas a Dios gracias, que el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ubiquémonos desde el apóstol Pablo, quien bajo su conciencia clara y su entendimiento espiritual de que Él está en Cristo, Él dice: a Dios sean dadas las acciones de gracias, Dios es digno de que le agradezcamos, porque Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Ahora, yo quiero aclararle que el triunfo es la celebración de la victoria. ¿Cómo nosotros podemos estar entonces de triunfo en triunfo, siendo llevados de triunfo en triunfo? Significa experimentando victorias. Pero ¿cómo podemos estar experimentando victoria? Respuesta triste: teniendo problemas. Usted no puede tener victoria si no tiene problemas. Usted no puede gozarse de que encontró algo si no lo ha perdido. Usted no puede gozarse de que compró algo, al final terminó de pagarlo y ahora es suyo, sin el dolor de haber tenido que estarlo pagando. Usted no puede tener el testimonio o el milagro de una sanidad si no pasó por el dolor de la enfermedad, si no pasó por la etapa de sufrimiento. Usted no puede hablar de victoria si no tuvo una prueba, si no tuvo un problema. Ahora, cuando usted obtiene la victoria, ahora usted puede triunfar. Triunfar es celebrar. Entonces, cuando la palabra dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, lo que está diciendo es que el verdadero creyente, el que está en Cristo, el que está unido a Cristo, vive celebrando. Y por eso de nuevo aplicamos la palabra con la que terminé el domingo pasado, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de abajo, viene la tristeza. Cuando miramos las cosas de abajo, nos pasa lo de Pedro, que estaba caminando sobre el agua, pero tuvo temor. Cuando nosotros dejamos de caminar con el enfoque espiritual, con nuestros ojos de la fe, nuestros ojos espirituales abiertos, y caminamos con los ojos naturales, nosotros vamos a tener temor, vamos a dudar, nos vamos a entristecer, nos vamos a frustrar. Si usted sigue mirando las circunstancias naturales, usted va a ver que no hay salida, no hay trabajo, no hay dinero, no hay propósito, no hay futuro. Pero cuando usted aprende a mirar espiritualmente, usted va a tener esperanza, usted va a tener gozo, usted va a poder tener confianza, y esa confianza va a causar que el poder de Dios se manifieste en su vida. Y cuando el poder de Dios se manifieste, usted tendrá la victoria, y cuando tenga la victoria usted va a celebrar. Pero usted no puede celebrar si no hay gigantes cayendo alrededor suyo. Usted no puede celebrar si no hay ejércitos siendo derrotados, si no hay enemigos siendo removidos. Así que al hablar de victoria tenemos que hablar de batallas. Al hablar de conflictos, tenemos que hablar de conflictos. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, desde su posición espiritual, porque Pablo está bien posicionado, él sabe que está en Cristo. Y entonces Pablo dice: a Dios sean las acciones de gracia, porque Él nos lleva siempre en triunfo. Siempre, no de vez en cuando. Porque esta es la voluntad de Dios, ver a un pueblo caminando en libertad, caminando en autoridad, caminando en poder. Y por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Hay que entender eso. Fuera de Cristo éramos esclavos del pecado, ahora Cristo nos ha libertado. Fuera de Cristo estábamos condenados a la muerte, ahora tenemos la vida porque pasamos de muerte a vida por la fe en Cristo Jesús. Fuera de Cristo éramos enemigos, ahora somos hijos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora que estamos en Cristo, las cosas han cambiado.
Muchas cosas han cambiado. Entonces usted tiene que dejar de estar en la iglesia, dejar de vivir con un pensamiento religioso y desarrollar un pensamiento espiritual y vivir en Cristo. Ahora, venir a la iglesia, estar en la iglesia nos ayuda a estar en Cristo. Pero usted puede estar en la iglesia, pero puede estar ajeno a la revelación y al entendimiento y no camina apropiándose de los beneficios de estar unido a Cristo Jesús. Ahora, a mí me llamó la atención el hecho de que la palabra, dice aquí, nos lleva siempre. Y entonces tenemos que conectar esto con la revelación de otras escrituras, porque para nosotros es difícil, uno, pensar que vamos a vivir todo el tiempo celebrando, porque hay un tiempo para la batalla, hay un tiempo para el conflicto, hay un tiempo, por así decirlo, donde tenemos que estar enfrentando la angustia, hay un tiempo donde tenemos que estar resistiendo, luchando, pero hay que vivir mentalizados en que la victoria viene, porque a través de Cristo Jesús la podemos alcanzar, y que después de la victoria viene la celebración, y todos los días, todos los meses podemos celebrar, todos los años podemos celebrar que Dios ha mostrado su gracia en nuestra vida, que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, nos ha librado del lazo del cazador, de la peste destructora, de las maquinaciones del enemigo. Él ha puesto un límite que el diablo no puede traspasar y aquí estamos. Dios nos ha sostenido y podemos vivir celebrando que Él se ha revelado en nuestra vida, que hay herencia para nosotros, que tenemos su respaldo, que tenemos su presencia, que tenemos su paz, que tenemos su gozo. Hay tantas cosas espirituales en las que podemos enfocar. Pero van a haber dificultades, van a haber tiempos difíciles. Y nosotros tenemos que saber que si la palabra dice que Dios nos lleva siempre en triunfo, es porque, como está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nosotros podemos ir ampliando nuestro entendimiento de nuestra condición como creyentes, porque estamos en la misma situación de la gente que no cree. Misma situación política, misma situación económica, mismo clima, mismo ambiente de peligro o de lo que sea. Pero la gran diferencia es que si Dios está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? La gran diferencia es que un creyente mentalizado y enfocado en el reino menosprecia las riquezas, pero también menosprecia las aflicciones del mundo. Y entonces, como el profeta dijo, yo me voy a alegrar en Jehová, aunque no haya vacas, aunque no haya fruto del olivo, aunque no haya lo que no haya, yo voy a alegrarme en el Dios de mi salvación. Porque la mirada está puesta en el reino, en la salvación, en la gloria, el perdón de pecados, la adopción, en lugar de estar puesta en que no ha pagado la casa, en que tiene grandes dificultades económicas, en que hay problemas de salud, en que hay problemas matrimoniales, de hijos, lo que sea. No se fija en eso. No se detiene, sino que sigue enfocada en el reino, porque entiende que estas son trampas del enemigo para apartarlo de su comunión con Dios. Entiende que el enemigo va a tratar de desviarlo, de apartarlo y de que no alcance su propósito o su llamado. Pero este asunto que está escrito de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, tiene que ser asimilado por cada creyente, entendido de la manera correcta. Y esto significa que, aunque nosotros no entendamos las cosas malas que nos pasan, la pérdida de algo, el luto, el fracaso económico, cualquier cosa que pueda sucedernos, si Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a bien, tenemos que aprender a vivir confiados y dependiendo de Dios, sabiendo que Dios está en control de todo. Y probablemente no lo miramos, no lo sospechamos, pero esa situación difícil va a ayudar a que crezcamos en nuestra fe. Mucha gente ha crecido en su fe en los tiempos de necesidad, en los tiempos de angustia, se han volcado a Dios en adoración, su comunión se ha fortalecido, su dependencia. El problema ayudó a levantarlos, a catapultarlos a otro nivel de comunión y de dependencia con Dios. Mientras todo estaba bien, ni oraban. Ahora que las cosas están mal, en la angustia se dispusieron a buscar a Dios y su fe fue levantada. Cuando nosotros entendemos que Dios obrará para bien, Dios va a mover las circunstancias a favor de los que le aman, tenemos que vivir confiados en que si hay pérdida, Dios puede restaurarnos.
como le sucedió a Job. Job no entendía todo lo que le pasó. Y así nos pasa a nosotros. Usted no entiende, pero ¿por qué me pasó esto? Y porque Dios no lo impidió. Y porque Dios no hizo nada. Y estamos muchas veces igual que Marta. Porque Jesús nos viene y si le mandamos a decir que Lázaro está enfermo. Y Lázaro está grave, y Lázaro está gimiendo de dolor, y Lázaro se muere, y Jesús no llega, y las hermanas, o particularmente Marta, pensaban, ¿y por qué el Señor no viene? Pues se lo mandamos a llamar, y dice que es mi amigo, y dice que es nuestro amigo, porque la Biblia dice que eran amigos. ¿Y por qué el Señor no llegó? Porque Él quería hacer un milagro mayor que la sanidad. ¿Cuántos saben que la resurrección es mayor que la sanidad? Entonces, ¿por qué Dios lo deja a usted en problemas y en dificultades? Porque Él quiere mostrar una gloria mayor en su vida. No se emocionaron. Dios quiere hacer un milagro más grande en su vida. Pero usted va a tener que ser fiel, permaneciendo en Él. El diablo va a tratar que usted se desconecte, que usted se aparte, que usted caiga en la tentación. Como esta hermana que estaba sin trabajo, meses y meses y meses. Y un día la encontramos en el súper sirviendo bebidas alcohólicas, como display. Y cuando yo la encontré con su vestidito bien corto ahí, ¿verdad? Y sirviendo copitas, no le voy a decir la marca porque aquí no podemos hacer publicidad gratis. Nos sorprendimos con mi esposo y hermano, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Aquí, pastor, y como no me salió trabajo, el diablo va a tratar que sus necesidades y sus dificultades lo lleven a un rincón donde usted se acomoda al mundo, donde usted camina con el mundo, pero el verdadero creyente no va a ceder. El verdadero creyente dice, no es necesario, Rey, que te respondamos acerca de adorar esa imagen o no, porque no la vamos a adorar, porque Dios nos puede librar de tu mano, Rey. Y aunque no nos libren, no la adoramos. El creyente aprende a vivir con convicción y no se somete al mundo. El creyente no dobla sus rodillas ante los baales. El creyente no dobla sus rodillas ante el sistema. Sigue doblando sus rodillas delante del único que tiene todo el poder y toda la gloria, esperando milagros, esperando la manifestación, esperando la restauración. Sí, pastor, pero es que usted no entiende que yo he perdido todo, me ha pasado de todo, se me juntó todo, porque como dicen, ¿verdad? Que cuando algo malo viene, no viene solo. A mí me está lloviendo sobre mojado. Pues pueden haber truenos, relámpagos, terremotos y lo que sea sobre su vida, pero Dios es poderoso para sacarlo de allí y levantarlo a una posición de gloria por amor de su nombre y por causa de su fidelidad. Pero usted tiene que aprender a estar en Cristo, a estar en Cristo, a no ser desobediente. Recuerdo yo hace años haber visto una película de un artista de esos que le gusta la acción y han entrado en un escenario deportivo y él está queriéndose olvidar de su profesión y de todo lo que él puede hacer, porque él quiere ya comenzar a disfrutar la familia, disfrutar con su hijo y no sé si es una niña o un niño al que le dice él, cuando él se da cuenta de todo lo que está sucediendo, le dice: pase lo que pase, quiero que te quedes aquí. Y la deja en el asiento. Y él se va y se desarrolla toda la película, patadas por aquí, balazos por allá, helicópteros deshaciéndose, un montón de acción, un montón de suspenso, y usted igual que como está ahorita, así estaba yo viendo la película, así. Y entonces, después de todo el relajo en la película, se cae el techo del auditorio deportivo, queda todo destruido, hay un incendio, un montón de cosas sucediendo en el escenario, toda la gente se va, hay un montón de muertos. ¿Sabe cómo termina la película? En que el hombre llega a donde está su hijo, su hija, la hija lo abraza y le dice: papá, yo sabía que ibas a venir y me quedé donde me dijiste que me quedara. Entonces Dios nos ha dicho que nos quedemos en Cristo, que permanezcamos en Él. Jesús dice: permanezcan en mí y mi palabra en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, ustedes van a permanecer en el amor del Padre. Es su responsabilidad permanecer en Cristo. Es su responsabilidad. El diablo va a tratar de atraerlo con el pecado. El diablo va a tratar de desanimarlo con las aflicciones. Es su responsabilidad permanecer en Cristo, hermano. Es su decisión. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido permanecer en Cristo. Y espero que usted también decida hacer lo mismo. Porque si usted lee 2 Corintios 2:14, dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo.
Si usted no está en Cristo, usted no puede ir de triunfo en triunfo. No, es solamente estando en Cristo que usted va a ver el triunfo, el triunfo, el triunfo. Entendiendo ya, el triunfo es la celebración por haber alcanzado una victoria, y la victoria es el final de la agonía, de la aflicción o del problema, del conflicto, el cual es necesario enfrentar con una actitud de fe. Así que sepamos esto. Lo que usted hace por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, por su propia decisión, no cuenta. Lo que cuenta es en Cristo. Cuando usted se encomienda a Dios, Padre, abre puerta. Estoy dependiendo de ti. He estado esperando en ti, Señor. Cuando usted decide, como el ejemplo que yo le mencionaba, de cuando a mí me llamaron para trabajar en la administración de rentas, yo le dije, ni hablemos más, yo no puedo estar aquí trabajando. Yo no puedo estar como un creyente con convicciones en cuanto al reino, con convicciones en cuanto a rescatar a los cautivos, sacar a la gente del alcoholismo, sacar a la gente de las adicciones, y trabajando en un lugar donde se produce mucho alcohol y diciéndole a los muchachos, cubramos la meta porque en diciembre esto se pone bueno, así que vamos, métale. No va, no cuadra. Y así el creyente no puede someterse a los esquemas, a los sistemas del mundo, mientras permanece unido al Señor. Así que recuerde, es en Cristo Jesús que usted podría vivir celebrando siempre, porque Dios lo va a llevar de triunfo en triunfo, de celebración en celebración. Segundo beneficio, Romanos capítulo 8, verso 1. Segundo beneficio de estar en Cristo. Yo podía, mis hermanos, simplemente haberlos mencionado, pero me emocioné. Y me doy cuenta que hay que detenerse, hay que profundizar, hay que extraer lo que ahí está descrito y cómo se aplica a nuestra vida. Y entonces se hace un material que se puede extender para ir poco a poco, renglón tras renglón, línea tras línea, edificando nuestra fe. A estas alturas yo ya quiero que usted entienda que si usted ha nacido de nuevo, si usted confesó a Jesús como Señor con todo su corazón, si usted creyó en Él, si usted se arrepintió, usted fue unido a Cristo. Quiero que eso ya quede claro y definido. Pero también que quede definido que depende de usted permanecer en Él, porque esa es una posición espiritual. Entonces, hablando de esa posición espiritual, muchos beneficios. Este es el segundo, al menos en mi lista, no es que ese sea el orden en la Biblia, pero vea lo que dice Romanos 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Están en Cristo Jesús. Detalles adicionales: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo que es posible vivir sin un sentimiento de culpa. Es posible vivir sabiendo que pueden haber acusaciones en contra nuestra, pero no hay condenación. No hay ninguna condenación, porque el Señor Dios borró nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra maldad. Y entonces ya no hay una condenación esperándonos. En Isaías capítulo 43, verso 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea que Dios se encargó, Dios por medio del profeta Isaías reveló que Él había de borrar. Y esa palabra, hermano, borrar significa ya no existe más. No lo escondió, no lo cubrió. Por cierto, ese término se ocupa en el Antiguo Testamento. La sangre de los animales sacrificados cubría el pecado. Es como cuando uno, en vez de barrer bien, esconde la basura. Pero el pecado no está escondido, el pecado no está cubierto, el pecado ha sido borrado. Y quizás una forma de poder entenderlo, hermanos, aquellos que vivieron en esta trágica condición de que iban a la tienda con el cuadernito y decían: dice mi mamá que 4 huevos y 1 libra de azúcar y que se lo apunte. Y entonces había, ¿verdad?, una cuenta al final de la semana o a la quincena o al final del mes.
Y entonces, para poder aplicar esto de borrar las rebeliones, borrar el pecado, borrar nuestras iniquidades, qué bendición, ¿verdad? Y a algunos les pasó eso cuando algunos recibieron por esa gracia de Dios, el que su deuda fuera perdonada, y vinieron y borraron la cuenta. Ya no hay cuenta, ya no hay nada que pagar. Le borraron el santo. Y algunos, ¿verdad?, en esa manipulación económica de las iglesias, ¿verdad?, si usted da una ofrenda ahora, Dios le va a borrar el santo. Eso también. No, la iglesia dice, pague lo que debe, no sea irresponsable, no sea tramposo. No es que le va a dar una ofrenda a Dios de 50 pesos para que le borren 4,000 en el banco. No, Dios no es un Dios de ganga de ese tipo. Eso mueve la codicia de la gente. Hay un paréntesis sin decirlo, pero lo cierro ahorita. Entonces el asunto es que nosotros podemos entender esto de que nuestras rebeliones fueron borradas, nuestro pecado ha sido borrado, ya no existe más. Y entonces apliquemos a esto el entendimiento bíblico de que ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, la palabra condenación realmente significa sentencia o veredicto, que es cuando el juez dice, bueno, condeno al imputado a que pague $2,000 de indemnización por esto y esto, o el juez dice, lo condeno a 8 años de cárcel. Entonces ahora la persona ya sabe que hay un veredicto, hay una sentencia, hay una pena que ha sido impuesta, hay un castigo que tiene que recibir. Ahora entonces juntemos las ideas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún veredicto en contra suya, no hay ningún castigo que esté pendiente de que usted lo reciba, no hay ninguna pena que esté pendiente que usted tenga que cumplir. Usted debe decir, gloria a Dios porque soy libre, gloria a Dios porque soy perdonado. Pero vea el detalle, ¿verdad? Dice, para los que están en Cristo Jesús. O sea que este es un beneficio de estar en Cristo. Si alguien no está en Cristo o se aparta de Cristo, claro que va a haber condenación. Hay cristianos en la cárcel por delinquir, pastores en la cárcel, ministros de todo tipo. ¿Por qué? Porque se desconectaron de Cristo, porque actuaron según lo que dice la siguiente frase: anduvieron o vivieron conforme a la carne. O sea, esto no es automático de que solamente por estar en la iglesia, que no es lo mismo que estar en Cristo, usted va a vivir libre y que usted va a vivir como usted quiera. No, usted tiene que andar conforme al Espíritu. Usted tiene que andar siendo guiado por la palabra de Dios. Usted tiene que andar en el temor de Dios para no vivir en condenación. La palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo habita confiado como el león. Tranquilo. El justo no vive en temor, no vive en angustia, no vive con esa psicosis de ser descubierto, o la condenación por el delito o el pecado cometido, y que cuando se descubra va a haber un veredicto, va a haber una condena. David experimentó eso. David pecó, David se acostó con Betsabé, David mandó a matar a Urías, y todo estaba en secreto aparentemente, aunque sí había gente involucrada y sabían, porque el rey mandó a llamar a la mujer. Pero David mantuvo todo el secreto hasta que el profeta lo descubre por la revelación dada por Dios. Pero no quiero enfocarme en eso, sino específicamente en el salmo que David escribió. En esa etapa de pecado, David estaba muriéndose, y él escribió un salmo donde dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, porque la paga del pecado es muerte. Usted puede estar bien bonito, bonita, pintadita, vestidito, pero puede ser que se esté muriendo por dentro, porque el pecado trae muerte, la condenación trae muerte. Y usted puede estar como que aparentemente todo está bien, pero por dentro se está muriendo. Por dentro hay un temor a ser descubierto, por dentro hay un temor del juicio, del veredicto que va a venir. Y existe esa angustia, existe esa forma de vivir que no es vida, viviendo en el temor de ser descubierto, de ser castigado o de encontrar las consecuencias. Jóvenes viviendo en el temor por relaciones sexuales, de un embarazo, y luego el temor: ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Y ahora qué hacer?
y luego si sucediera un aborto, luego la condenación de haber matado a una criatura, y una condenación por el resto de la vida, pensando aborté. El pecado produce muerte. Vivir con el pecado o escondiendo el pecado no es agradable. Pero qué agradable vivir sabiendo que fuimos perdonados. Y caminar en el temor de Dios, caminar obedeciendo a Dios para poder vivir y permanecer en libertad. Entonces aclaremos que hay un beneficio para los que están en Cristo, y ese beneficio es: no hay ninguna condenación, no hay veredicto, no hay castigo pendiente, no hay sentencia, hay libertad para los que están en Cristo Jesús. Pero que no solamente están en Cristo, sino que no andan conforme a la carne, no andan conforme a sus deseos, no andan en la vanidad de su mente, no andan acomodados a este sistema y a este mundo, no, sino que andan conforme al Espíritu, y por eso permanecen ligados a Cristo, permanecen unidos a Cristo, permanecen en esa posición. El apóstol Pablo enseña ahí en Romanos capítulo 8, verso 13, de que cuando el creyente, porque está hablándole a creyentes, cuando el creyente vive conforme a la carne, al final va a terminar muriéndose. Si lo bueno fue, volviendo al caso de David, que David se arrepintió. Él dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero luego él dijo: confesaré mi iniquidad. Y le pide perdón a Dios y se arrepiente y se humilla delante de Dios y se vuelve a Dios con todo su corazón, diciéndole: purifícame, límpiame con hisopo. Hazme entender hasta mis errores, mis pecados ocultos. Una forma de volverse a Dios y de depender de Dios para poder ser limpiado. Ahora entonces Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 13, hablando con creyentes, hablando con gente que está en Cristo: porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Entonces tenemos dos opciones. Me gusta enseñarlo de esta manera en la clase del segundo nivel, que es la clase sobre la traición en el ministerio, la clase que se llama Judas Potencial. Y me gusta introducirlo de esta manera. Cuando hablamos de Judas, hablamos de un traidor. Y cuando hablamos de potencial, significa existe la posibilidad, el poder, la capacidad de llegar a ser. Por ejemplo, en el agua que se retiene en las represas existe el potencial de mover las turbinas y generar energía eléctrica. Pero si el agua no se detiene y no se manipula, no se reorienta, el agua que tiene ese potencial no va a producir energía. Entonces ese potencial hay que saberlo explotar, pero existe. Igualmente nosotros tenemos un potencial hacia la maldad, pero ese potencial de convertirnos en traidores, contrario a aprovecharlo, a reorientarlo y a utilizarlo, hay que hacerlo morir. Entonces nosotros tenemos que matar a Judas, tenemos que matar al traidor dentro de nosotros. La Biblia está llena de traidores, de ejemplos de traidores, y nosotros podemos ser traidores. Nunca he predicado eso a la iglesia, y bendito sea Dios que desde que Dios, a través de su palabra, a través de su siervo, me dio para poder establecer el fundamento de la iglesia y nos reconciliamos con el ministerio de enseñanza de agua viva. Esta ha sido una iglesia sana en cuanto a eso, en cuanto a tener que hablar de divisiones, en cuanto a hablar de gente traidora que se levanta para poder causar divisiones en la iglesia. Pero esa no es la realidad de un montón de iglesias evangélicas, donde el líder de alabanza se levantó, el primer diácono se levantó, el anciano se levantó y se llevó un montón de gente. Yo a veces quisiera que alguien se levantara, pero le daría el nombre de lo que quiero que se lleve. Cierro un paréntesis que tampoco dije que iba a decir que iba a hablar. Entonces el asunto es este, hermano, de que en realidad nosotros, si permanecemos en Cristo, si no andamos conforme a la carne, si andamos conforme al Espíritu, vamos a experimentar la vida, la bendición de Dios. Pero en el momento que andamos en la carne, comenzamos a morir. Hay algo dentro de nosotros sucediendo. La condenación, el temor, como Adán, que cuando Dios le habló, se fue a esconder. ¿Por qué? Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿por qué te escondiste? Que tuve temor.
Entonces yo creo que no es agradable vivir en temor. Y Dios nos ha llamado a libertad en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a permanecer en esa condición, siendo guiados por Dios, dependiendo de Dios, y entonces enfocarnos en que tenemos que hacer morir la maldad en nosotros. Por eso la Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre, ese hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo, ese Judas traidor, hay que matarlo, porque si nosotros no matamos a Judas, Judas nos va a matar a nosotros. O sea, o hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, oiga eso, o por las obras de la carne nosotros vamos a morir. Pero alguien tiene que morir. O usted hace morir su viejo hombre, su vieja naturaleza, el Judas, el traidor, el perverso, el malvado, o usted lo mata con el poder del Espíritu y en obediencia a la palabra, o ese traidor, esa naturaleza de pecado, ese malvado que vive en usted, va a matar su vida espiritual. Y usted va a terminar apartado de Dios y apartado de las bendiciones de Dios. Así que es mejor andar conforme al Espíritu. Y andar por el Espíritu, mis hermanos, de una manera resumida, es vivir pidiéndole a Dios su guianza, bajo la dirección de Dios. Si usted le habla, Dios quiere responderle. Andar por el Espíritu es hacer lo que esté escrito en la palabra. Y cuando usted vive de esa manera, usted vive en libertad. Usted vive en paz. ¿Yo por qué voy a tener temor de que usted se me acerque para cobrarme si yo no le he pedido dinero prestado? ¿Amén? Pero si yo le hubiera prestado a usted dinero, yo vería, ¿verdad? Vería cómo me desaparezco, nomás usted se fuera apareciendo ahí por las veranas. Y vería cómo me ocupo y cómo me desentiendo con alguien, no, para que no se me acerque. Entonces, de igual manera con Dios, de igual manera en nuestra relación, en todo sentido, qué bendición es poder caminar en libertad. ¿Alguien dice, mira eso? Tercer beneficio, hermano, este es tremendo, poderoso. Bueno, todos son realmente sumamente importantes. Efesios capítulo 1, verso 3. Tercer beneficio de estar en Cristo. Estamos bendecidos con toda bendición. Ay, no. Yo quisiera que usted lo creyera. Ahora recuerde que siempre el asunto es en Cristo, la clave es en Cristo. Ok, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén. Porque estoy diciendo que bendito sea Dios, que nos bendijo tiempo pasado. Él no nos va a bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerdo haber llegado a un seminario en Guatemala y el tema era sanidad divina. Y cuando pasó el ministro, se paró delante de la congregación y dijo a la iglesia: quiero decirles una cosa antes que yo me detenga a abrir la palabra y que comience a exponer la palabra. Quizás no les va a gustar, quizás los va a sorprender, pero es la verdad. Dios no va a sanar a nadie. Y la gente comienza a ver unos a otros. ¿Y el tema no es sanidad divina? ¿Es no que estamos aquí para aprender cómo es que Dios sana? Se lo repito, Dios no va a sanar a nadie en este seminario. El hombre es un hombre de experiencia, ¿verdad? Sabía que de esa manera capturó la atención. Así como yo tratando de que despierten los domingos esta mañana. Dios no va a sanar a nadie. Ahora, ¿por qué ustedes están inquietos? Si es lo que la palabra de Dios dice, y comienzas metiéndole un poco más ahí, ¿verdad? ¿De qué se llama? ¿Cuál sería la palabra? De expectación a lo que estaba hablando. Pero al final viene y sale con esto: nosotros ya fuimos sanados. Porque la Biblia dice que por su llaga fuimos todos curados. Y que ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y lo que va a suceder en este seminario es que usted va a agarrar su sanidad. Pero Dios no va a sanar a nadie. Entonces lo mismo se aplica en esto, porque hay que entender, hermano, nuestra posición en Cristo nos unió con la crucifixión, con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Él. Entonces, como Él ya murió, ya fue castigado y estamos unidos a Él, nosotros ya fuimos castigados, ya morimos y ya resucitamos con Él. Como Él ya sufrió nuestros dolores y nuestras enfermedades, nosotros por fe nos levantamos para apropiarnos de la sanidad.
Y es lo mismo que se aplica o se resume en este verso, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero surgen ahí los pensamientos religiosos y los pensamientos de la gente religiosa. Sí, pastor, pero son bendiciones espirituales, no materiales. Sí, pastor, pero es que eso es allá en la gloria. Allá se van a hacer realidad, porque dice en los lugares celestiales en Cristo. La religión no entiende lo espiritual. Por eso tenemos un montón de gente caminando como religiosos, pero no viviendo en libertad, no viviendo en autoridad, no caminando en el poder, porque no hay revelación de la palabra. Déjeme explicar que bíblicamente lo material está conectado con lo espiritual, y de hecho lo material depende de lo espiritual, y que Dios está interesado en una bendición que cubre todas las áreas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, verso 22 dice esto: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. En el mundo, hermanos, se pueden hacer riquezas, pero ¿cuánta gente ha hecho riquezas con tristeza? ¿Cuánta gente la riqueza le sirvió para que sus hijos se perdieran en las drogas? ¿Cuánta gente con sus riquezas lo que hicieron fue caer ellos mismos en adicción, en un estilo de vida de libertinaje, y terminó con la muerte de ellos? Pero resultó que las riquezas no sirvieron como causa de gozo, como una bendición. Pero cuando la bendición de Jehová es la que produce la riqueza, no va a haber tristeza con ella, hermano. Y esto es solamente uno de los puntos conectados con bendición. Porque nosotros tenemos que entender lo siguiente, y por eso le dije, yo no solamente quería darle los textos donde se habla de los beneficios de estar en Cristo, sino que nos detengamos y que saboreemos esto. Quiero explicarle lo siguiente. La bendición, en su sentido más simple, como tal, es una proclamación verbal. Es como un decreto, como lo acostumbraban a hacer los patriarcas en el Antiguo Testamento. Bendecían a sus hijos. Una declaración verbal de bienestar, de éxito, de victoria, de prosperidad, de salud, que se proclamaba sobre los familiares, estableciendo que bajo la manifestación del poder de Dios ellos iban a ser levantados. Como lo que está en Génesis 27, verso 37. Y aquí el ejemplo es que Isaac, habiendo orado por Jacob y habiendo sido descubierto que había una trampa de parte de Jacob y que Isaac lo había bendecido, Esaú viene a hablar con su papá y le dice: Padre mío, yo quiero que me bendigas, porque la bendición que es una proclamación verbal, como un decreto. Esa es una de las cosas que quiero que aprendan. Y usted tiene que aprender a bendecir sus hijos, bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir su vida. Usted tiene que aprender a dar bendición, proclamaciones verbales. Dice que Isaac le respondió a Esaú: mira, hijo, le dijo, he aquí yo ya puse a Jacob por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te voy a dar a ti ahora, hijo mío? Si usted se mete en la historia, si usted conoce el pasaje bíblico, lo que sucedió antes de esto fue que Isaac había orado por Jacob y le da una bendición, hermano, que le habla de éxito, le habla de victoria, le habla de prosperidad, le habla de fertilidad, le habla de toda clase de bienes en su existencia. Esa es la bendición. Una proclamación verbal, una declaración, como que si fuera un decreto. En lo espiritual existe el poder de las maldiciones y las bendiciones, y nosotros hemos sido llamados para bendecir. Bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga sus hijos, bendiga su descendencia, bendiga sus nietos, bendiga su negocio. Hable bendición. No hable duda, no hable temor, no hable maldición. No declare las cosas malas. No declare la desgracia, no declare la derrota. Hable victoria. Aprenda a hablar bendición apoyado en la palabra.
porque tiene que ser en Cristo y en base a la palabra. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que la bendición es una proclamación verbal, como un decreto que en lo espiritual funciona. Ahora regresémonos a Efesios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuántos creen o sospechan que la bendición de Dios es mejor que la bendición que Isaac le dio a Esaú? No habían entendido. Si Dios nos revela a través de los escritos en Génesis que Isaac no hallaba qué hacer con su hijo Esaú, porque él ya había hablado, ya había decretado, en lo espiritual había ordenado victoria, abundancia, autoridad, dominio, señorío y hasta sobre sus hermanos. En la vida de Jacob, Isaac entiende, él sabe, igual que el centurión que sabía cómo funcionan los principios espirituales, él sabía que ya no quedaba casi nada por darle a Esaú. Y entonces le pregunta, mira, ¿y qué te puedo dar, hijo? Si ya le di el trigo, ya le di vino. Y no es que le diera los campos, no era que le diera pues paradas de trigo por quintales, sino que fue simplemente la bendición. Como que usted ore por su niña, usted ora por su niño, usted lo bendice y dice, hija, Dios va a ayudarte y en su momento vas a tener el hombre adecuado para tu vida y yo bendigo tu matrimonio. Y Chepe no se ha aparecido por ningún lado todavía. Usted bendice a su hijo y le dice, hijo, por causa de tu diligencia, por causa de tu esfuerzo, Dios te va a abrir puertas y vas a estar delante de los grandes, como dice la palabra, porque el diligente va a estar delante de grandes. Yo te bendigo, hijo, y Dios va a abrir puertas para tu vida. Eso es bendecir. Y cuando usted hace eso en el plano espiritual, esto tiene un poder tremendo, que es un principio que está escondido en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Por eso es que la gente le traía a los niños a Jesús para que Jesús los bendijera, porque hay un poder en la bendición. Ahora, entendiendo ese fundamento, trasládese y trate por lo menos a ver fuerza, hermano, de emocionarse tantito. Trasládese el entendimiento de que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. Ya estamos bendecidos. No es que Dios nos va a bendecir, ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Ahora, la bendición es una proclamación verbal, como un decreto, pero la bendición también es una intervención directa de Dios. La bendición también es una acción para proveer, para ayudar, para libertar, compartiendo o manifestando el poder en el caso de Dios. Génesis 30:30. Y ahora el caso es que Jacob, habiendo seguido con la bendición sobre su vida, no solamente está experimentando la bendición de Dios, sino que la gente que está cerca de él también es bendecida. Y en este caso es su sueño. Y entonces miren lo que está escrito. Génesis 30:30. Porque poco tenías antes de mi venida. Jacob le está reprochando a Labán, a su suegro. Y ha crecido en gran número de veces. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Jacob entendió el poder de las palabras de su padre Isaac. Y Jacob experimentó la realidad de la bendición, la cual con engaños su mamá le ayudó a conseguir. Hicieron que el viejito que ya estaba ciego bendijera a Jacob pensando que era Esaú. Con engaño robaron una bendición. Y mire qué tremendo, ¿no? Que la bendición funciona, aunque haya sido obtenida con engaño. Porque Isaac oró sobre Jacob pensando que era Esaú y lo bendice y libera la provisión, las riquezas, el respaldo en el ambiente espiritual. Y entonces Jacob comienza a experimentar una abundancia con la cual él posteriormente regresa para encontrarse con Esaú. Pero en el camino, y queriendo mostrar la diferencia entre las dos cosas, la proclamación verbal y la provisión directa, en el camino él está haciendo un canal de bendición para aquellos con los que él está. Y ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Que usted y yo seamos canales de bendición. Que recursos vengan a nuestras manos para poder compartir.
que podamos levantar, que podamos bendecir a otro, que podamos ayudar a otros a ir más alto, que podamos hacer que otros nos acompañen donde nosotros vamos. El propósito de Dios es que usted sea un canal de bendición, que usted tenga lo suficiente para usted mismo, pero también para darle a otros. Pero recuerde que es en Cristo, es estando en Cristo, donde la bendición con la cual Dios ya nos bendijo se va a manifestar, va a operar por la fe, por estar unido a Cristo. Toda la bendición espiritual que ha sido proclamada en Cristo está disponible para usted, y usted tiene que aprender a tomarla, como dice la Escritura: de su gracia tomamos todos. Gracia sobre gracia. La gracia puede estar disponible y usted no la toma, o usted toma la gracia. Es como la salvación. La salvación está disponible, pero mucha gente no la quiere tomar. Es igual con las bendiciones, es igual con el favor de Dios. Está disponible, es cuestión de tomarla. Pero concluyo con esto. Quiero que entienda entonces que cuando hablamos de bendición, la bendición no es solamente la declaración verbal, sino que es la intervención directa de Dios. Y Dios no solamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sino que Él está manifestándose de una manera directa, obrando de acuerdo a ese propósito por el cual Él nos bendiga. Y entonces nosotros podemos entenderlo bien fácil en la práctica. Cuando usted comparte con alguien, por ejemplo, el día de ayer fuimos de bendición a través de la provisión que la iglesia Encounter trajo. Se entregaron 72 bolsas de comida a la comunidad allá donde está la casa en el campo. Entonces, fuimos de bendición para él. Con esos alimentos bendijimos, creo que es, a la gente. Y la gente recibió algo que es causa de satisfacción, que suple una necesidad, y entonces ellos pueden experimentar el gozo de recibir esa provisión. Entonces hay que entender que usted puede ser de bendición de dos maneras: hablando bendición o trayendo la bendición, compartiendo la bendición material, compartiendo con los necesitados, compartiendo las cosas materiales. Usted puede y debe vivir hablando bendición, pero también usted debe vivir compartiendo todo lo bueno, compartiendo lo que usted tiene. Y de esa manera usted va a ser un canal de bendición para las demás personas. No alcanzo a llegar, tenemos que detenerlo. Próximo domingo continuaremos con Efesios 1:4, donde la palabra dice que nos escogió en Él. Le dejo de tarea: lean su Biblia, busquen su Biblia, todas las escrituras donde se encuentra en Cristo o en Él, y usted va a descubrir que esta es una doctrina tremenda que nos ayuda a entender cuál es nuestra posición y que nos ayuda a que nuestra fe crezca para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. La aplicación final del texto que leí entonces sería: dado que Dios no va a bendecir hoy a nadie, porque Dios ya no bendijo, entonces usted se levanta en fe y dice: Padre, gracias porque estoy bendecido. Y usted se levanta con una actitud de fe, proclamando, declarando: y yo quiero que tu bendición se manifieste en mi vida, tu bendición se manifiesta en la obra de mis manos, tu bendición se manifiesta multiplicando mi cementerio, tu bendición se manifiesta en mi cuerpo, en mi salud, tu bendición se manifiesta en mi familia, en mis hijos. Y usted da la bendición y usted se declara bendecido, porque usted cree que está bendecido, porque la palabra lo dice y porque Dios viene a decirnos esto. Así que bendecidos, caminen como bendecidos, actúen como bendecidos, y no le den lugar al diablo, y no vivan en la vanidad de la mente, no caminen en la carnalidad, y van a ver que la gloria de Dios se va a manifestar sobre sus vidas. Pónganse de pie y adoramos al Señor una vez más con este canto. Aleluya. Dispuestos ante ti para adorarte, Señor, porque te amo.
Lo confesamos, lo creemos, Señor, y esperamos
tu manifestación a todas las áreas de nuestra vida. De manera que podamos levantarnos como canales de bendición para hoy. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias que podemos escondernos en ti y permanecer ahí. En el nombre de Jesús.